Buenas noches y bienvenidos a Nocturnos Podcast, el lugar donde reviviremos sus más profundos miedos, de la mano de historias tan aterradoras, extrañas y bizarras que les darán pesadillas. Así que cierren bien las cortinas y apaguen la luz, porque comenzamos. No me di cuenta que había un perro hasta que lo tuve encima. De una chica que mata a su novio, lo ahorca, lo asfixia porque él se lo pidió. Pero esta chica mandó torturar y violar a la hermana para quedarse con la herencia de sus padres. Cabrón. Para esos hombres, esas inhumanidades eran como una fiesta. Buenas noches y bienvenidos a Nocturnos Podcast. Mi nombre es Luis Bautista y como siempre me acompaña mi hermano y compañero Mauricio. ¿Cómo estás, Mau? Muy bien. Esta noche animados para empezar este nuevo video. Tenemos un invitado muy especial, es un psicólogo clínico. Y aquí les presentamos al buen Jafet Garibay. ¿Cómo estás, viejo? Muy bien, amigo, ¿y tú? Chingón, aquí ya tratando de empezar por fin este capítulo que nos costó unas 2-3 horitas más o menos. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí, güey, pero ya estamos al 100 con esto. Nos espera un capítulo algo traumático, peligroso y lo que sigue. Entonces, el día de hoy, si tienen por ahí algún tipo de plan después de esto, unas caricaturas o algo para ver, porque aquí vamos a acabar bien jodidas. No me digas eso, amigo, que estoy solo. Vamos a ocupar de tu sabiduría psicológica, porque sí está bien cabrón el tema que vamos a tratar. Y si quieren vamos a empezar con el tema. Mira, lo que yo encontré de información sobre la crueldad. Vamos a cambiar un poquito de tema de fantasmas, ahora es más como que... No es tanto como leyendas o historias de terror, de fantasmas, solo si es algo que sí sucedió en realidad. Hay hechos, hay, digamos, entre comillas, hasta algunas entrevistas que, digamos, algo feo. Algo tan horrible que se supone que las cosas crueles casi siempre se lo atribuyen a hombres. En este caso es una mujer. Una descripción breve dice: la crueldad se define como la respuesta emocional de obtención de placer en el sufrimiento y dolor de otros a la acción que innecesariamente causa tal sufrimiento o dolor. Es considerada como un signo de desajuste psicológico por la American Psychiatric Association. Básicamente lo que dice esto es de que la persona que disfruta de la crueldad tiene placer en ver a los demás sufrir. O causar algún tipo de sufrimiento, dolor, agonía. Entonces estamos Sí. hablando. Fíjate que hay gente que se emociona con diferentes, o se excita o siente placer por diferentes aversiones, ¿no? Ajá. Hay gente, tengo pacientes que sienten inclusive placer con platicar con hombres y que les contesten de manera positiva. Hay pacientes que sienten placer con poder manipular. Tengo un paciente, obviamente no sé su nombre, Sí. que le gusta conquistar mujeres, pero no lo hace por el sexo, lo hace por el placer De controlar, de manipularlas. de manipularlas. O sea, de que yo puedo tener a esta mujer y me lo voy a, digamos, es mi objetivo, conquistarla. Hasta ahí nada más. Exactamente. Nada más. Y cuando lo logra, ese es su placer. Y ya, la olvida. Vámonos. La siguiente y así se va. Tiene relaciones con ellas, pero no las disfruta. O sea, para él es como por decir como la cacería, se puede decir. Exactamente. Es como dicen, ¿no? Cuando, por ejemplo, dicen que no siempre el objetivo final o llegar a la meta es como que ¿cómo se puede decir? Lo que disfruta. Lo que disfrutas, sino que es el proceso de llegar a tal cosa. Ajá. Y para ese paciente, por ejemplo, la meta es el hecho de convencerlas, de manipularlas, de saber que tiene poder mental sobre ellas. Ahí tenemos tantos psicópatas, por ejemplo, este señor, el barbón, ¿cómo se llama?
No, no soy yo. What the fuck. ¿Cuál barbón de todos? El que se llevó a tanta gente a vivir a un lugar en Sudamérica y al final le dio cianuro a toda la gente que murió. Oh, sí, no me acuerdo el nombre, que les dio con veneno con agua de Kool-Aid, ¿no? Que tenían así. Algo así. Creo que fue en Colombia o por aquí ponemos la información, pero sí. Se llevó a tanta gente Sí. que al final de cuentas se hicieron un suicidio masivo. Ajá. Sí, esta persona, el placer que sentía era el poder manipular a tanta gente. Sentirse poderoso y tener como el control de sus vidas. De hecho, lo que... Sí, porque al final también murió. Sí, Ah, pero haz de cuenta que lo que él hacía era a base de... Los controlaba con sexo, güey. Porque, por ejemplo, en una parte de la historia de ese señor, decía que prohibía todo lo que era la poligamia. O sea, estaba prohibidísimo. Y luego empezó a quitar todo lo que tuviera que ver con sexo. Y como dicen siempre cuando son algo de sobrecultos, siempre el que es como que el que lleva toda la... Como que el director que lleva todo, el que va dirigiendo es el primero que cae. Entonces, como ya la regó, dijo, no, es que yo solamente puedo hacerlo yo solo porque yo soy el iluminado o el que tú quieras, güey. Entonces, a base de eso los tenían dominados. Sí, y en este caso te dice que el placer de esta persona es el hacer sufrir a sus víctimas. Sí, tal cual. Y bueno, vamos a empezar a leer un poquito del tema. El tema de hoy es Ingrid Olderock, o Olderock, no sé cómo se pronuncia, y es la mujer de los perros. Uy. Hace relativamente poco, salió un corto de Chile. Es una historia chilena. El corto estuvo nominado al Oscar, creo que no lo ganó, pero la historia que hay detrás de ese corto está bastante aberrante. Vamos a empezar a leerlo para que más o menos vayamos sobre la marcha. Okay. Bueno, a partir del intro que di, dice: hoy vamos a contar una historia tan perturbadora que se pone peor mientras más nos adentramos a ella. Esta es la historia de Ingrid Olderock, la mujer de los perros. Ingrid Felicitas Olderock Benhart fue una oficial de carabineros de Chile. Es la institución policial que integra las fuerzas del orden y seguridad. Creada en el 27 de abril de 1927, su misión es brindar seguridad a la comunidad en todo el territorio nacional mediante acciones preventivas, en resumidas cuentas, policías. Los carabineros de Chile son como la Guardia Nacional, por ejemplo, aquí en México, que fue creado como un organismo más poderoso que los policías, pero hay un desmadre con eso, güey. Como un tipo policía militar, que sí, es más arriba que la policía, pero es una mezcla entre militares y sí, sí, policías. es como un brazo del gobierno, ¿no? Ajá. Y lo raro de todo esto que me saca de onda es que esa institución estuvo durante antes de la ¿cómo se llama? De la dictadura de Pinochet. Sí. Estuvo durante la dictadura de Pinochet. Se acaba la dictadura de Pinochet y aún así sigue estando esa institución. Ajá. Sigue siendo vigente. Ingrid, con el grado mayor, en 1973 se convirtió en un agente de Dirección de Inteligencia Nacional, denominada DINA por sus siglas. ¿Pero qué es la DINA? La Dirección de Inteligencia Nacional, también conocida por su acrónimo DINA, fue la policía secreta de la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile entre 1973 y 1977. Eso es lo que comentabas. Ajá. O sea, ellos, digamos que era su policía, digamos, ¿cómo se dice? ¿Secreta, se puede decir? O fuerzas especiales, no sé cómo se Sí, decir. era todavía como un organismo adicional de lo que eran los carabineros. Por ejemplo, era todavía un grupo más de élite, un poquito más... se pudiera decir secreto, pero era como que secreto a voces, ya casi todos sabían cómo estaban. Pues era como un organismo de inteligencia, ¿no? Exacto, sí. Alguien que se dedicaba, como lo hace la CIA, Ajá. Casi. prácticamente a sacar información. Bueno, la CIA es a nivel internacional, Sí. o sea, está metida en todos lados. Pero en Carabineros pues estaba en todos lados, pero de Chile. Sí. A todo lo que yo he escuchado, ellos se encargaban de sacar información pues de mucha gente que estaba en aquel tiempo con el partido de izquierda, ¿no? Ajá, Sí. a punto de madrazo sacaban información. Ajá. Y luego, como en ese tiempo, estamos hablando de hace
que serán unos 30 años, que entre comillas no estaba mucho en los derechos humanos, o sea que podían hacer cualquier cosa. Y Siempre han estado, pero pues, bueno, se hacen de la vista gorda. ajá. No, y en aquel tiempo, pues, realmente, acuérdense que los que vienen interponiendo todo esto son los gringos. Y en aquel tiempo los gringos andaban con sus problemas de la Guerra Fría, andaban con la Guerra de Vietnam, bla, 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 bla. Etcétera, etcétera. Tal cual. No les interesaba para nada lo que pasaba en Latinoamérica. No, ese era su principal, digamos, objetivo, era ser la mejor potencia mundial. Sí. Uh-huh. Bueno, continuamos. La DINA fue responsable de numerosos casos de infiltración política y violaciones a los derechos humanos, entre los que se cuentan asesinatos, secuestro, violación y tortura de personas. Su especialidad. Su especialidad. Razones por la cual a dicho organismo de represión política se la ha calificado como la Gestapo de Pinochet. No olvidemos que es la policía secreta alemana. Acuérdate de la Gestapo, güey. Es la policía que infundió un terror cabroncísimo en todas las personas. Aquí dice que se dedicaba principalmente para controlar, callar y perseguir y matar disidentes. Por eso le dieron ese título a la DINA, porque estaba tan cabrón todo lo que hacían, güey, que pues se compara mucho con la policía secreta alemana. Entonces imagínate el grado de violencia que ejercían contra la gente, y más contra los que eran de, así como tú dices, de izquierda, güey. Los presos políticos sacaban información a punto de madrazos. Uh-huh. Sí, pero fíjate, a pesar de todo esto, lo que me comentas, lo que más me sorprende es que aún siguen funcionando Carabineros. Sí, ese es lo más cagado, que todavía sigue estando. Para que se den una idea qué es lo que se vivía en aquellos días, Augusto José Ramón Pinochet Ugarte fue un militar, político y dictador chileno en el periodo comprendido entre 1973 y 1990. Durante este periodo fueron cometidas sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Se limitó la libertad de expresión, se suprimieron los partidos políticos y el Congreso Nacional fue disuelto. Sabiendo esto, retrocedamos más hacia atrás a la infancia de Ingrid. O sea, más o menos es donde Ingrid, la señorita esa que te comentamos, estaba metido en ese organismo. Vamos a ver un poco de su infancia para que más o menos te des una idea de todo lo que la llevó a hacer todo lo que vamos a contar. Okay. Aunque hay muy poca información sobre su niñez, los siguientes datos servirán de contexto para comprender sus daños mentales, porque tal cual está cabrón. Ingrid Olderock nace en 1944 en Santiago de Chile. Es la menor de 3 hermanos, de padres alemanes, seguidores de la ideología nazi. Uy. Entonces ya como que ya parece que después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente el país de refugiados nazis fue Argentina y Chile. Argentina. Ya ves que dicen que Hitler estuvo en Argentina, ¿no? Que en lugar de suicidarse se escapó para allá. Y también el doctor ¿cómo se llamaba? Mengele. Sí. Uh-huh. Y que el lugar donde él estuvo siguió haciendo experimentos, tanto así que en un pueblo había tantos gemelos que era casi incomprensible. Sí, estaba todo. Obviamente a raíz de los experimentos que él hacía. Sí, de hecho, me gusta mucho a mí este tipo de temas bélicos de esos tiempos. Y hay un libro que está cabrón, se llama Canción de cuna de Auschwitz. Esa madre es una joya, güey, te vas a poner a llorar. Sí. ¿Llorar en buen sentido o mal sentido? No, es que cuenta sobre los campos de concentración, porque Auschwitz fue un campo de concentración y de hecho dice la escritora, o creo que sí escritora, pone hasta abajo que tuvo que cambiar el final para que fuera un final feliz en el libro, porque la vida real fue está asqueroso. ¿Vieron la película de La lista de Schindler? No la he visto. Sí me acuerdo que me la había recomendado un chingo de tiempo, pero no la he podido ver. Sí, mira, yo en esa película, te lo juro, lloro más de la mitad de la película. Y la sigo viendo. Y la sigo viendo. Masoquista. Sí, mira, entonces sus padres eran alemanes seguidores de la ideología nazi, extremadamente estrictos. Ellos emigran hacia Chile mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, pero con su firme convicción en esa ideología. Al llegar a Chile, el padre de Ingrid trabajó en un periódico alemán llamado El Cóndor toda su vida. Desde su llegada a tierras chilenas le iba bastante bien
En este trabajo inclusive pudo comprar 2 casas. O sea, no estaban tan jodidos como para que digan que la pobreza les hizo mal, sino que pues, el señor estuvo trabajando. Ingrid comenta que una de las pocas entrevistas que existen, creció en una familia extremadamente estricta, reprimidos, aislados. Sus padres le exigían mantener todo en perfecto orden, o a palabras de la propia Ingrid, de no dejar todo arreglado y limpio, nos mataban. De ese grado de represión los tenían a sus hijos. Fueron educadas a base de disciplina alemana. Nunca les dejaron hacer cosas que las demás personas podrían hacer cuando quisieran. En pocas palabras, estaban en un campo militar todos los días. Estudiaron en un colegio suizo donde se exigía el idioma alemán en todo momento. O sea que sus padres eran demasiado estrictos. Ahora imagínate, esa es su forma de niñez, en lugar de tener un poco de, no tanto como cariño, porque por ejemplo dices tú, con que los padres no sean tan violentos, aunque te abracen de vez en cuando, te apoyen en algo. En este caso, toda su niñez fue de casi a madrazo militar. Los tenían así, los tenían extremadamente checados. Ajá, y como... Sí. Como La represión a nivel cognitivo daña bastante al individuo desde niño, ¿eh? Fíjese, tengo algunos pacientes que sus papás fueron militares y fueron, prácticamente, híjole, se da bastante esto, pero los militares de antaño, no sé en qué consiste que quieren aplicar la vida militar en su vida familiar. Sí. No sé si está tan impregnado en ellos o cuál es la necesidad o falta que tienen de cariño, de amor, que se impregnan tanto de la militarización, que terminan prácticamente adjudicando todo el poder militar a su familia. Sí, tal cual. Y la ley es un infierno. Sí. Si tan solo cuando son, digamos, recién egresados a escuela militar, algo así, los tratan de la peor manera que puede decir. Yo estuve dando un servicio militar, como todo buen mexicano, ¿no? Y ahí decían que cuando nosotros estábamos marchando estaban, por sí, los que son cadetes para ser militares, que son los de mero abajo de rango, los trataban de la peor manera, o sea, creo que no dormían mucho, y cuando, por decir, tenían que levantarse temprano el otro día, a la medianoche, 2, 3 de la mañana, los levantaban, los hacían que se levantaran, se cambiaran, arreglaran todo su cama, nada más para decirles que se despertaran, en unas cuantas horas temprano, haciendo lo mismo para empezar su jornada laboral. Igual, control. Ajá, igual. Sí, se les necesita mucho el nacionalismo a los militares. Y bueno, en algún aspecto está bien. Ajá. Sí. La disciplina. Pero en otro aspecto, cuando no se les da la preparación, cuando se les da la preparación militar, pero no la preparación psicológica para poder, porque ellos tienen familia, la mayoría. Sí, la mayoría. Sí, porque Y bueno... no aplican la familia, prácticamente aplican, pues lo que más les ha ayudado, que en este caso es la militarización. Sí, de hecho hay casi en la mayoría de algunos casos gringos de asesinos en serie que empezaban matando animales, todo eso. Entonces haz de cuenta que para que pudieran desahogar de algún modo su furia, se metieron al ejército para que alguien les diera disciplina y pudieran disparar sin tener así como que un motivo. Pero es como dices. Hay una mujer que no recuerdo el nombre de la mujer, hace un poquito vi en Netflix el documental de una chica que mata a su novio, lo ahorca, lo asfixia, porque él se lo pidió. Pero esta chica tiene una vida horrible y luego pasa eso y se mete al servicio militar, ¿no? Se mete a aprender a usar armas, a aprender a usar llaves. Y cuando el chico le dice, es que yo no quiero estar aquí, yo quiero morirme. O sea, obviamente el chico tenía una depresión severa. Cabroncísimo. Y esa chica, pues le dice, yo sé cómo te puedo matar sin hacerte daño. Y él le dice, pues hazlo. Y ella ahorita está en la cárcel, pero lo raro está en que cómo ella reacciona
del permiso de matar. Ajá. ¿Me escuchan? Sí, bien. Ah. No. Y después de esas pequeñas fallas técnicas, continuamos con este tema. Con el tema. Alguien nos quiere silenciar. ¿Qué es eso? Nos quieren silenciar. Pero no. Maldita sea, Ingrid. Ahora sí, continuamos. Este estilo de vida fue moldeado al carácter de Ingrid durante toda su niñez. Al tener a sus padres metidos en esas ideologías, Ingrid fue viendo todo esto normal, tal cual sus palabras en la entrevista realizada por una periodista, Nancy Guzmán, escritora del libro La mujer de los perros, y una de las pocas que pudo conseguir una entrevista cara a cara con Ingrid. Y cito: "Yo soy nazi desde pequeña, desde que aprendí que el mejor periodo que vivió Alemania fue cuando estuvieron los nazis en el poder, cuando había trabajo y tranquilidad y no había ladrones sin vergüenza". Eso es lo que decía la entrevista que le hicieron, güey. Ok, antes de esto quiero un paréntesis. ¿Alguno de ustedes ha leído sobre la Primera Guerra Mundial? ¿Hemos qué? ¿Ha leído sobre la Primera Guerra Mundial? Muy poco, pero sí. Ajá, un poco. Ok, si recuerdan, en la Primera Guerra Mundial pues perdió Alemania nuevamente, ¿no? Sí. Después de la Primera Guerra Mundial se le empiezan a exigir a Alemania dádivas, de que, a ver, paga la guerra que tú iniciaste. Francia le empieza a molestar, a Inglaterra, a los países, pero más Francia, se empieza a enfrascar mucho con ellos. Le quitan territorio, Alemania se va para abajo, ¿y qué pasa? Entra un líder nacionalista, que es Adolfo Hitler, el cual les empieza a hablar sobre ya no dar el dinero a los franceses, limitar el carbón, que tanto les hacía falta a ellos, regresar los empleos. Trump, Make Alemania Great Again. Yes. Es prácticamente lo que decía Hitler. Sí. Y pues mucha gente le creyó, mucha gente fue con la pinta. Y sí levantó mucho a Alemania Hitler. Sí. Pero ¿a costa de qué? ¿A cosa de qué? Tal cual. Entonces, lo que, por ejemplo, dice lo que le gustaba a Ingrid, tal cual le gustaba, güey, porque si te fijas, hay un patrón de que, como en su casa tenía esas muestras de afecto de su padre, que le gustaba tener todo en orden, como tal cual, como un militar que es. Dice que desde muy pequeña, muy pequeña, aprendió que lo mejor era ser nazi, güey. Por ejemplo, le gustaba mucho todo el orden, y que dijo que, como dice acá, había trabajo y tranquilidad y no había ladrones sin vergüenzas. O sea, tenían ese pedo, güey, de que quería ser como su padre le exigía. Entonces, o sea, empezó a agarrar. Sí, papá, prácticamente en el nazismo pues se acabó los ladrones. ¿Por qué? Pues porque era una militarización total, o sea, Sí. robas y te matan, o sea, ¿quién va a querer robar? No, Tal cual. No es que fuera un orden, es que era una imposición, un régimen duro. Contra el muro. Mira lo que sucede. En 1967 aceptan mujeres en Carabineros de Chile. Así que Ingrid se inscribe para poder entrar, pero no como las otras mujeres, porque casi todas las mujeres que entraban querían entrar a labores de, ¿cómo se llama? Sí, como más de oficina, más estar en un escritorio donde no las fueran a lastimar o algo, pero ella no. Ella quería estar directamente a los madrazos. En la línea de fuego. Sí. Dice, quiso estar en campo como los demás carabineros. De hecho, Ingrid fue la primera mujer paracaidista de Chile. Era experta en equitación y era cinta azul en judo, muy ruda, de complexión grande y fanática en amaestramiento canino. Todo eso estaba condecorada, güey, con eso. Entonces, Haz de cuenta que era José Luis Bautista, pero mujer. Sí, tal cual. No me gustan los perros, güey. Sí me gustan, pero no los respeto. En mi caso, yo soy el que tengo mascotas, yo tengo perros. Siempre he tenido perros y él no. Entonces, si algo sucede con perros, ya sabes cómo acabó las cosas. Mira, sí, de hecho, era tan buena en lo que hacía, güey, que hasta, de hecho, revistas de ese tiempo iban a entrevistarla, porque le gustaba mucho la forma de la mujer. Te imaginas una mujer así grande y todo, que era paracaidista, güey, no era algo tan visto y más en Chile.
También ganó un segundo lugar en amaestramiento canino en un concurso internacional. Era experta en tiro, muy disciplinada, güey. ¿Me escuchas? ¡No! ¿Qué? ¡Sí! What the fuck? ¿Por qué? ¿Por qué? Pinches mamas. Ya, vamos a seguir, la sigo ya. Los cortes. Corte de edición va a ser así más. Así va a ser el corte de edición, güey, ya. Tal cual. Así se va a quedar, se queda. Y continuamos con la historia. Sí, bueno, me quedé que tal cual era tan disciplinada esta señora que hasta ganó un segundo lugar internacional en amaestramiento canino. El 11... Dime. No, entonces me reí. Dice, el 11 de septiembre... Tal cual. Mira, fíjate eso, güey. El 11 de septiembre de 1973, en medio de una crisis política, económica y social, Pinochet dirigió un golpe de estado que derrocó al gobierno democrático de la coalición de partidos políticos de izquierda denominada Unidad Popular, poniendo fin al periodo de la República Presidencial. Desde ese momento, Pinochet gobernó. Después del golpe de estado, Manuel Contreras, superior de Ingrid, le pide que cree la unidad femenil de la DINA. Y no solo eso, sino que dirija la unidad y que esta unidad tiene más poder que los carabineros. O sea, ese señor era su jefe de Ingrid. Y como ella no tenía como que amor por su padre, ese señor le dijo, pues es una chingona. Entonces, de hecho, en una entrevista que le dice que cómo siente al respecto de ese señor, dijo, si mi general, o no sé cómo se llama, mi mayor me dice que vaya a la una, yo le digo, yo voy. Tanto así era su obediencia hacia ese güey. Su veneración. Sí, entonces haz de cuenta que le dijo que creara la otra división de la DINA, güey, que era solamente de mujeres. Entonces ya dijo, pues sobres, güey. Ingrid se pone a reclutar mujeres que no habían quedado en los carabineros. Cuando abrieron su convocatoria, buscaban a mujeres lindas, porque después las necesitarían como damas de compañía para presentar sus servicios y sacarle información a la oposición de Pinochet. Pinches enfermos. Imagínate eso, güey. No manches. Empezaron a buscar así a morras que quisieran trabajar ahí. Y luego ya cuando estaban allá, ¿sabes qué? Pues fíjate que no vamos a ir a madrear güeyes. Se van a poner tacones y vayan con esos güeyes. Perfectamente como pues ahí habla de la baja autopercepción que tenía Ingrid, ¿no? También. Sí. Sobre la mujer propia. Entonces digo que básicamente los contrataban para sacar la información a todos los contras después del golpe de estado que hicieron. Como espías, ¿no? Hubo varios lugares del terror o centros de tortura donde Ingrid enseñaba a las personas bajo su cargo cómo torturar a personas, en su mayoría mujeres. De hecho dicen que había varios centros. Uno de esos centros se llama la Venda, es como si fuera un edificio, la Venda Sexy le decían, güey. Imagínate su grado de su madre. Había un chingo de centros de esos en todo el país, donde iban a enseñar a la gente cómo torturar, y la Ingrid era la chingona, la manda más. Y ahora sí viene, agárrense bien, porque viene lo bueno. Mira, el primer testimonio que hay sobre la utilización de perros en centros de tortura fue de una sobreviviente que relata lo siguiente: me violaron con perros. Alguien les daba instrucciones a los perros. En la piel me ponían cosas para que el perro lamiera. Los hacía que se me subieran por la espalda o por delante. Si el perro no estaba excitado, alguien lo ayudaba para que pudiera cometer dicho acto. Yo sentía el del animal, y había hombres que también se sumaron a la violación. Escuchen eso. Me insertaron botellas con ratas que me transmitieron toxoplasmosis. La toxoplasmosis se produce por la infección con un parásito común que se encuentra en las heces de los gatos y el agua contaminada. Y los síntomas son los siguientes: puede causar complicaciones graves a las mujeres embarazadas.
y las personas con sistema inmunológico débil. Los síntomas incluyen dolor muscular, fiebre y dolor de cabeza, y se pueden prolongar durante semanas. Era un estado de barbarie sin control, cada cual hacía lo que quería con nosotros. De hecho, esta señora hace poco, no recuerdo cuándo, ni siquiera me acuerdo la fecha, pero puso una queja directamente a la ONU, güey, por lo que le habían hecho, y la ONU así como de, ok, sí, te estoy escuchando, déjame seguir escribiendo en mi máquina de escribir fantasma. Así que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible. Se la pasaron por... Ajá. Sí, pero imagínate eso, güey. Agarraban a las presas políticas, porque casi siempre agarraban a mujeres, y dice que los vendaban de los ojos. No sabía ni siquiera cuánta gente había, pero decían que escuchaban un chingo de güeyes y señoras ahí como que riéndose, güey. Entonces le empezaban a embarrar cosas ahí para que el perro se pudiera hacer lo suyo. Y... Ok, aquí lo que... Yo no encontré información sobre cómo reaccionaba Ingrid hacia esto. Yo sí tengo un poquito de... No sé si ustedes encontraron algo. Sí. De hecho, Okay. más abajo viene un poquito más eso, pero ella lo disfrutaba, güey. De hecho, dicen, creo que vamos a llegar a más abajo, pero siempre estaba presente cuando hacían este tipo de cosas porque ella los capacitaba. Entonces, siempre el poder que ejercía le gustaba un chingo. De hecho, era placer sexual también. Porque también cuentan que tenía un perro que era su perro especial. Porque también... Súper favorito. Ok, era zoofílica. Sí, imagínate, ahorita el doggy style tiene otro significado para ella, güey. Tal cual. Ay. Tal cual. Bueno, otra de las sobrevivientes de la venta sexy relata: escuché a la voz ronca de una persona que daba órdenes. Pensé que era un hombre, pero luego cuando me comenzó a cargarse sobre mí, me di cuenta que no era un hombre. Yo me imaginaba que me iba a violar, como en Villa Grimaldi, otro centro de tortura, pero nunca imaginé lo que venía. No me di cuenta que había un perro hasta que lo tuve encima. Sí, digo, las tenían vendadas. Ajá. Y nada más escuchaban las órdenes, que era de Ingrid, que tenía la voz así más fuerte, que dice que no sabía que había un perro hasta que lo tenía encima, güey. Ya cuando era demasiado tarde. Inclusive dicen que le cortaban las garras a los perros para que no dejaran marcas en los cuerpos. ¿Escucharon bien? Cuerpos, porque lo desaparecían. Entonces les cortaban las garras para que no dejaran rastro de que fueron torturadas de esa manera. Ok, ¿qué tipo de perro era? Casi todos eran pastor alemán. De hecho, su perro favorito era un pastor alemán. Ok. Mira, otro testimonio, todos esos testimonios están en el libro de la escritora que te digo. De hecho, ¿De Nancy? Ajá, de Nancy, están los testimonios ahí. Tienen nombres y todo, pero los vamos a omitir. Pero sí hay varios testimonios de lo que les hacían. Mira, por ejemplo, dice, otro testimonio relata lo siguiente. Nos contaron que tenían perros para violarnos y que utilizaban a uno en específico. Fíjate nada más lo que sigue. El perro se llamaba Volodia, por Volodia Teitelbaum, escritor y dirigente del Partido Comunista. Toman a un escritor comunista para usarlo para usar el nombre del perro, o sea, para darle el nombre al perro, para poder decir que Volodia les daba por el... Sí, me explico. O sea, aparte de que los usaban para violar a todo, usaban esas cosas bien sencillas para ejercer más chinga. Ajá. Sí, o sea, el perro se llamaba Volodia, güey. La exactitud psicológica para poder humillarlos más. Sí, para joderlos todavía más. Por la voz ronca de quien daba órdenes pensé que era un hombre. Luego supe que era la voz de Olderrock. Se escuchaban risas y chistes de muchos hombres. Para esos hombres, esas inhumanidades eran como una fiesta que excitaban a todos los presentes. También cuentan que en la misma Olderrock se daba placer con sus perros. Ingrid Olderrock disfrutaba de torturar y desaparecer mujeres, presas políticas y opositoras al régimen de Pinochet, que casi siempre desaparecían. Siempre que podía, supervisaba las violaciones. Entonces eso era su hobby.
Entonces... Sí, pues más que supervisarlas era un rollo boyerista, ¿no? Uh-huh. Tal cual le gustaba estar ahí. Y es lo que dicen casi las sobrevivientes, que escuchaban chistes, no sabía cuánta gente había. De hecho, una de esas señoras dice que no sabía qué tan grande era el cuarto porque escuchaba un chingo de gente. Entonces ya cuando, después de un buen de años que regresaron al lugar, dice que era un cuarto de 3x3 metros. O sea, tanta gente que ve, sí. O sea, casi de que era como un tipo... tenemos una nueva presa, vamos a torturarla a los que quieran venir. Sí, tal cual, así, era como, vamos a echar desmadre, vamos a traer unos caguamitas y hacemos fiesta ahí. Unas formitas, hacer chistes y no. Oigan, ¿qué información tienen sobre la gente que trabajó para Ingrid? La gente que trabajó para allá. Sí, porque ella era una líder en el partido, en los carabineros, no era una... No, ella era la líder. Un bajo mando. Ajá. Sí, tengo más, ahorita viene más abajo las temas, sí. La investigación de Guzmán, la escritora del libro antes mencionado, comenzó en 1996 con una serie de entrevistas realizadas a Ingrid, quien llegó a ser la mujer más poderosa dentro de la DINA, creada por el dictador Augusto Pinochet y el ex general del ejército de Chile, Manuel Contreras, para combatir al enemigo interno. Ingrid, quien jamás fue interrogada judicialmente, también conoció secretos de Contreras que la relacionaban con él, el proyecto Andrea, para fabricar el gas sarín. El gas sarín es un líquido incoloro e inodoro, usado como arma química debido a su extrema potencia como agente nervioso. Fue clasificada como un arma de destrucción masiva en la resolución 687 de la ONU. La exposición al sarín puede causar una rápida y mortal intoxicación por organofosforados, con dolor de cabeza, mareo, visión borrosa, opresión en el pecho, sudor, náuseas, vómitos, diarreas, espasmos musculares, pérdida de coordinación, convulsiones, coma y la muerte. Cabrón, nada más. Sí, entonces, ese es, también la ligan a eso, pero ese tema se va a hacer muchísimo más extenso, pero... Ajá. Sí, o sea, también la ¿cómo se llama? La ligan a ese atentado. Ajá. Para usar gasarín, porque también había un güey no recuerdo si era en Japón, que su idea era tirarlo por los ductos de todo el tren, para que hubiera un chingo de muertos. Sí hubo muertos, pero no tantos como se esperaba. Sí. Entonces, eso es lo que tú decías. Entonces, ella tenía un ejército de hombres y mujeres que tenían varias cosas por hacer. Por ejemplo, esto era lo que les habían encargado supuestamente a Pinochet para tener ahora sí que el control. Y más o menos como para ejercer como temor a la ciudadanía, sí, a la ciudadanía, a los opresores, ¿cómo se llama? A los contrarios, ¿cómo puedes decir? Sí, a los opositores. A los opositores. El que estuviera en su contra y escuchaba, por decir, de rumores sobre lo que hacían a las personas que los tenían, digamos, encerrados. O sea, no era tan fácil arriesgarse tanto por tan poco, se podría decir. Ok, aquí tengo una pregunta para ustedes. Sí. Para ustedes, ¿cómo ven la perversidad humana? No tanto en Ingrid, sino los seguidores de Hitler. La perversidad, bueno, es que ahí cambia porque en un principio la mayoría decía que, ok, está sucediendo esto, pero no sabemos quién son los malos o cómo está eso. Aquí el problema es que ese señor era un excelente orador, poder de convencimiento chingón, entonces si ese güey te dice salta, tú vas a saltar porque le tienes demasiada fe o, por ejemplo, te controla tanto que le das toda la razón. En este caso con Ingrid aplica lo mismo. Fíjense que no hace mucho tiempo hubo un experimento en Estados Unidos, ajá, el cual consistía en que pues se les necesitaba una explicación de por qué hubo tanta perversión en la Segunda Guerra Mundial de parte de los nazis. Uh-huh. ¿Por qué hacen tantas cosas que hoy consideramos como malas, ¿no? Sí. Tanta maldad, cosas horribles. Asquerosas. Y prácticamente hicieron un experimento. ¿Ubican lo que es la cámara Hessel? Me suena el nombre, pero no lo ubico. Bueno, la cámara Hessel es este lugar
que ven todas las series policíacas, ¿no? Que hay un cristal Oh, sí. Ajá. que de un lado se oye y del otro no. Escuchas todo lo que ellos dicen, pero ellos no te escuchan a ti. Ajá. Ok. Se simuló que tenían una persona atada con ¿cómo se llama? Con cables eléctricos para castigarla cada vez que dijera algo malo o Ajá. algo erróneo. Entre más peor se equivocara, más le podían subir de nivel. Ujú. Y se sabía que, y les advirtieron, el número 10 es el nivel más fuerte y se pueden incluso hasta morir. Vamos a morir. Ay, güey. ¿Sí? Ajá. Y la gente, ok, ¿y por qué me dejas hacer esto? Y pues tú hazlo, o sea, es un experimento. Se te va a pagar por hacerlo. Ok, se quedó con una de nivel 1, ¡ah! Se pone así como que sufría. Ajá. Y ya no le sabe. Y luego nivel 2, no, pues le daba. Llegaban hasta el nivel 10 sin inmutarse. Ajá. Eso habla que no es necesaria tanto poder político, tanto poder de convencimiento. Con que la culpa caiga sobre otro, Sí. es suficiente para que los humanos nos convirtamos en monstruos. Tal cual. De hecho, algo similar a eso hicieron, pero con chimpancés. Porque les decían, ustedes no son responsables, las responsabilidades son de nosotros. Uy. Y yo me quedé así con cara de, wow, o sea, no es necesario que les digas a las personas tanto solamente con decirles, la responsabilidad no es tuya, haz lo que quieras. Tal cual. Sí, Me decías, en tu caso de chimpancés, de un experimento. Sí, haz de cuenta que metieron a 3 chimpancés en una jaula y donde estaba la fruta pusieron una valla eléctrica. Entonces haz de cuenta que el primero que llegaba, que lo agarraba, le daba toques. Si alguien la agarraba, le daban toques a los demás. Entonces se quedaba, a chingar, si yo hago eso, me van a chingar a mí también. Entonces como que se empezaban a alejar. Luego cambiaban ese chimpancé y metían otro en la jaula. El nuevo iba a ir corriendo y le iban a empezar a dar toques, entonces todos lo trataban de agarrar. Como no podían controlarla tanto, agarraba la jaula electrificada y le daban toques a los otros. Entonces a esos dos que les habían dado toques, los sacaron y dejaron nada más al nuevo, que ya sabía que daba toques. Metieron a 2 nuevos, entonces ese que ya sabía que daba toques trataba de detener a los demás. Y empezaron a hacer eso con más y con más, que llegó un punto que nadie sabía qué es lo que pasaba porque nadie agarraba, pero sabían que tenían que mantenerse al margen. Entonces haz de cuenta que nadie sabía por qué, pero no sabían que no debían de agarrar, de tocar esa madre, güey. Entonces alguien se acercaba y lo jalaban así, te vamos a dar unos madrazos. Ni siquiera sabían qué era lo que les iba a suceder. Entonces es lo mismo de control. Es diferente, pero es algo parecido a... No saben lo que puede pasar, pero no lo deben de hacer. Porque lo tienen aleccionados ya. Ajá. Ya está como, Sí, digamos, un y por trauma. ejemplo, la señora pues prácticamente instruía también a las demás personas y ella se adjudicaba la culpa. Entonces las demás personas pues lo disfrutaban. Sí. Sacaban sus puntos más bajos. Y aparte como le gustaba, pero es que eso no es todo, güey. Mira, como te digo, tuvo 2 hermanas. Entonces su papá muere, güey. Y obviamente hay Dinero dinerito por medio. por medio. La herencia. Pelada de terrenos. Pelea de terrenos y no en diciembre. Usted nunca vio por mi abuela alemana. Mira, para comprender el grado de sadismo que alcanzó Ingrid, basta con mencionar que mandó torturar y violar a la hermana para quedarse con la herencia de sus padres. Cabrón. Sí. O sea, con el poder que tenía, con la gente que tenía a su cargo, dijo, ¿sabes qué? Vayan por mi hermana. Y tal cual. Sí, tenía una falta total de empatía. Sí, o sea, eso no tenía nada. De hecho, cuando llega esta señora Guzmán, que fue a entrevistarla, él dice que le costó un chingo que le diera la entrevista porque sí, que no quería, porque no confiaba en los medios. Pero que en ningún momento cuando le empezó a contar las cosas que supuestamente habían sucedido, ella así como de, no sé de qué me estás hablando. No fui yo. Pero así fría, güey, fría. Ni siquiera al escuchar todo lo que supuestamente hizo, ni siquiera se inmutaba, güey. Entonces, según Guzmán, quien señala que su crianza y educación explican cómo llegó a esos extremos de poner a su hermana como carne de cañón. Ay, güey. Escucha esto. En 1978, Pinochet se ve obligado a disolver la DINA por presiones del gobierno norteamericano luego del homicidio de Orlando
Letelier. Se ha dicho que el asesinato de Letelier era parte de un esfuerzo coordinado por varias dictaduras de los ejércitos en América Latina para intimidar y asesinar a sus opositores políticos. Este esfuerzo, conocido como Operación Cóndor, que también es un tema bien pinche extenso, incluyó naciones como Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Ese es un tema para otro video que vamos a hacer luego. Y dice, en ese momento Pinochet crea otro grupo llamado CNI, la Central Nacional de Informaciones, y quita del poder a Contreras, que es el jefe de Ingrid. Que Ingrid era la que, sí, era el que más seguía porque veía a su padre en él. Bueno, algo que no le daba a su padre, que era como amor o aprecio. Ese güey tampoco, pero le gustaba la mala vida. Le daba más, un poco más atención. Sí, mira. Quitan a ese güey, al Contreras, al jefe de Ingrid, y le dan el cargo a su archienemigo de Contreras, a Mena, creo que se llama de apellido, quien fue un militar y diplomático chileno. También sacan a Ingrid de los carabineros y la DINA, y la ponen a hacer trabajos distintos. Solo hacía trabajos de oficina y administrativas. Esto la deprime bastante y comienza a sentirse traicionada y excluida. Haz de cuenta que disuelven de un día para otro esa madre de la DINA, güey, y la ponen para que no hablara porque tiene un chingo de información. Un chingo de información y pruebas, todo lo que hacía. Porque dicen también que llevaba como un registro. Haz de cuenta que hacía un reporte de lo que hacían, se lo pasaba a su jefe, y ya cuando leían lo que pasaba, quemaban el informe para que no hubiera pruebas, pero ella tenía un chingo de pruebas de todo lo que hacían. Entonces, después de que disuelven la DINA, porque tenían información, después de la presión política de Estados Unidos, quitan a ese organismo y crean otro. Entonces, para no correr a Ingrid, la ponen a hacer así cosas de oficina, como para que se fastidie y se vaya. Entonces, eso lo deprime, ¿te imaginas? Estaba acostumbrada a matar, a violar, a hacer un chingo de cosas, y de repente que la quiten de eso, que le da ahora sí que el poder, y la pongan a poner sellitos, la deprimen. Entonces, sí, pues le quitan el poder, le quitan prácticamente su única razón de vivir. Sí, y eso no es todo. Se sintió mal y dijo, oye, estoy cansada. Varias veces trató de suicidarse. Mandaban a los agentes de ahí de la ex DINA para que fueran a buscarla porque tenía días que no llegaba a trabajar. Decían que llegaba oliendo asqueroso, güey, no se bañaba. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Pues necesitas ayuda. Y cómo no, consiguió ayuda con una psicóloga. Dijo, me quiero sentir mejor. Se fue con una psicóloga y le empezó a contar sus problemas y lo que hacía. Y el psicóloga le recomendó que se quitara de esos problemas, que mejor se fuera del país. Y también le dijo que toda la información que tenía, que la vendiera a Alemania o a otro país, porque la psicóloga era alemana, güey. Entonces, en lugar de que la sacara del hoyo, le dijo, sí, estaba mal lo que hiciste, no estaba tan mal, pero mejor, pélate y llévate toda la información que puedas a otro país. Creo que sí fue a Alemania, güey. Te van o a Polonia, algo así. El caso que le dijo, ¿sabes qué? Yo conozco a tal persona, vete con ellos, vende la información y te van a dar asilo político. Entonces andaba ahí todavía como que viendo qué hacía. Entonces por eso la tenían así como que bien checada de todos lados, güey, de la misma ex DINA y de la nueva división que se creó. Porque supuestamente los iba a traicionar. O sea, ya ni sabía ni para dónde hacerse. No, o sea, hasta más empezó a deprimir, estaba ahí. Bueno. El 15 de julio de 1981 fue víctima de un atentado perpetrado en su domicilio. Recibió 2 disparos, uno en el pecho y un disparo en la cabeza, a manos de un comando de Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR. La finalidad del MIR es el derrocamiento del sistema capitalista y su reemplazo por un gobierno de obreros y campesinos, dirigidos por los órganos del poder proletario, cuya tarea sea construir el socialismo y extinguir gradualmente el estado. Vamos a poner imágenes de perritos aquí para... Sí, es que ya es muy noche y creo que necesito lentes. Cuya tarea era construir el socialismo y extinguir gradualmente el Estado hasta llegar a la sociedad sin clases. Y tras dicho incidente se acogió a retirar de carabineros. Según Olderrock, la mandaron matar por una supuesta deserción de los carabineros
ya que contaba con mucha información. Pues es lo que te O sea, decía, ajá. güey. Supuestamente eso la mandaron matar del mismo organismo porque tenía un chingo de información y Pinochet no quería ahora sí que Que lo vendiera. Sí, que lo chingara. Entonces la mandaron matar y le metieron un tiro en el pecho a quemarropa, güey, y otro en la sien. Cabeza. Y de hecho, Ingrid sobrevivió con una bala alojada en la cabeza el resto de su vida, alejada de todos. O sea, después del incidente sobrevivió y creo que como obviamente un disparo en la cabeza no es algo, digamos, leve y es una herida muy grave a la cual sobrevivió. El problema es que la bala no se la pudieron retirar. Lo cagado de todo eso es de que después de que le dieron los 2 tiros, se levanta, güey. Se levanta y empieza a buscar hacia los lados a ver si no están todavía los... ¿A poco? Se levantó, güey, dice que se levanta y empieza a ver hacia los lados a ver qué onda, güey. Entonces cuando ya se desvanece, pero todavía se levantó, empezó a buscar sus cosas y creo que sí le robaron unas carpetas que llevaba con informes. No se sabe bien si sí fue informe sobre, ahora sí que de todo lo que hacían o nada más fue coincidencia, pero se levanta, güey, empieza a buscar así como hacia los lados y... A desmayarse ahora sí. Sí. Olderrock sostenía que, aunque ejecutado por el MIR, el atentado habría sido planificado por carabineros de Chile en represalia por su deserción. Según Nancy Guzmán, Olderrock siempre insistió que el fallecido general César Mendoza dio la orden para su asesinato y que fue el mayor Julio Benimeli quien quedó encargado. En agosto de 1987, Olderrock concedió una entrevista a la televisión de Alemania Occidental, en la que admitió que en Chile se torturaban a los presos políticos de manera macabra, incluyendo torturas y maltratos a los niños para tener confesiones de sus padres. Sí, entonces sí. Ya él logró escapar y, digamos, vendió un poco de información, porque no dice todo. Sí, de hecho no hay casi ni nada de entrevistas, güey, muy pocas entrevistas. No, de hecho yo estoy buscando mucho y no encontré casi nada sobre No hay ella. casi nada, güey. De hecho, lo cagado es eso de que no tuvo castigo. Mira, Olderrock finalmente falleció 2 décadas después. 2 décadas después. Según el parte médico, por una hemorragia digestiva aguda. Por tragar macizo, güey. De muerte natural y en la impunidad. Ella siempre hizo creer a la justicia que estaba loca por una bala que tenía alojada en la cabeza. Dice Guzmán, para explicar que haya muerto sin condena, porque siempre que la llegaban así como que a buscar para ver qué pedo, si la iban a enjuiciar o no, decía que estaba mal de la cabeza porque tenía una bala. No, yo no fui, no, yo no me acuerdo, no era yo. Entonces se salió con la suya, güey. A ver, además, a su juicio, dice, ha existido cierta livianidad para investigar el rol de las mujeres en las tareas criminales de los servicios de inteligencia de la dictadura civil-militar. Guzmán también destaca que la mayoría de las mujeres que Olderrock entrenó siguen vivas y algunas están hasta procesadas. Ay, cabrón. O sea, toda la gente que empezó a enseñarle cosas todavía siguen vivas, muchas, güey. Dice... no puedo. Imagen de perrito. Imágenes de perrito. ¿Por qué perritos? Están chidos. Imágenes de perritos y con este tema. Eso fue eso. Eso fue natural. Mejor imágenes de tejones. Imágenes de tejones. Sí, dice que siguen todavía vivas algunas mujeres. Dice, pero en su mayoría son vecinas, buenas esposas, abuelas y han pasado sin castigo, ni siquiera la sanción social por crímenes tan horrendos. Lamenta que lo más triste es que Guzmán dice, no descarta que en el futuro vuelvan. Porque, o sea, si ya vieron que pudieron salirse con la suya, güey, ¿quién te garantiza que al final vuelva a suceder en Chile, güey? Si ya pasó una vez. Es que mira, el problema que yo veo aquí es fundamentalmente en la política, Uh-huh. ¿sí? Es mejor salvar una institución que decir la verdad, prácticamente lo que está diciendo el gobierno chileno. Sí. Porque aunque al final de cuentas, pues ahorita está el partido de izquierda, ¿no? Uh-huh. En Chile. ¿Y qué Comillas, pasa? pues. Aún no se resuelve la mayoría de las cosas. Se resuelven cosas como, pues que están de moda ahorita, como el aborto, como el matrimonio igualitario. Es como Pero los que, problemas que realmente dañan a la sociedad, como el asesinato masivo que hubo por parte de carabineros,
De eso no se habla nada. No, es como eso que dices tú del aborto y eso le dan como que un poquito de, a ver, ya están empezando a hacer ruido, tengan un panecito, coman y ya déjenme de chingar un rato. Es eso, güey, les dan un poquito nada más para que no ocurra algún golpe de estado que a lo mejor y pueda suceder, güey, pero los tienen bien, todo bien amarrados. Actualmente creo que Chile es de los países con mejor economía en América Latina, ¿no? No sé. Si no me equivoco. Creo que Sí, es algo así. Número uno con la mejor Desarrollo. desarrollo en América Latina. Y esto fue después del prácticamente se fue elevando a partir de los 2000, si no me equivoco. El que va de mal en peor es Argentina, pero bueno. No Sí, sé. ese es otro tema. No hablemos de Venezuela. Bueno, cierra dice, creo que en una sociedad donde exista tanta resistencia a los cambios, a la aceptación de la diferencia, a conocer cómo se forman nuestros cuerpos policiales y nuestras fuerzas armadas, porque hay que recordar que ellas pertenecen a todos los ciudadanos y son dependientes del poder político. Pueden volver a ocurrir situaciones como las que se narran en este libro, advierte. Creo que la historia nunca se repite, pero sí creo que sus efectos nos alcanzan tarde o temprano, cuando no se forma la sociedad sobre el pasado y se construye una memoria que rechace toda nuestra xenofobia, racismo y sexismo. Es lo que dice la escritora del libro. Que la historia no se repite, pero te sigue todavía chingando, güey. Entonces está bien cabrón que siga todavía ahí bien creepy. Que siga ahí oculto. Prácticamente nunca hubo justicia para las personas que sufrieron todos los abusos. No, pero se dice fácil, pero ponte en el contexto. Tan solo, si no sé si viste el corto, pero hay una escena donde está la mujer ahí, güey, y se va sacando el perro, güey. O sea, ¿qué pueden... Qué mal están para poder hacer este tipo de cosas, güey. Eso es lo que me vuela la cabeza. Y todavía más personas que haya, que son hasta peores, pero eso porque fue más mediático. Pero ni siquiera tuvo nada de castigo, nada, más que los balazos que le metieron, ¿verdad? Pero imagínate todo ese levantó. Ahora, ¿ustedes querían si tuvieran el poder de hacer justicia? Es que está bien cabrón. Por ejemplo, dicen, si agarras a una persona que mató a su mujer y lo meten en la cárcel, ¿estás de acuerdo que apliquen pena de muerte o prefieres que lo rehabiliten? Ahí está de dos sopas, porque puede ser un hecho muy violento que le haya a lo mejor hasta destazado y todo, pero tampoco no puedes juzgar tanto, güey, por un arranque de ira de un momento. A lo mejor la vio que estaba con alguien. Ojo, que no justifico el asesinato. Pero, ¿qué tanto puedes hacer justicia por mano propia de, ¿sabes qué? Tuvo un mal día, vio esto, le dio un ataque de no sé qué chingados, vamos a matarlo. Ok, estoy hablando de poder, ¿sí? Ok. A ti se te da el poder de decidir sobre la vida de Ingrid. ¿Qué harías? Me lo pone difícil. A ver tú primero. Pues yo creo que sería más por, digamos, por las leyes de cada país, que casi en América Latina es así. ¿Pero tú qué harías? No Yo- lo dejo Piensa, de Lenny, piensa de todo. ¿Tú qué harías? Pena de muerte. Yo diría que en la cárcel. La Bueno, cárcel. Sí, Sí. también. por vida. Sí, también. Porque, Ok. ¿sabes? Porque yo lo que yo pienso es de que si le vas a dar la salida fácil a alguien que hizo tanto daño, es como de les hacen un favor. Más sin embargo, si la dejas en prisión, pues a lo mejor también es un arma de doble filo, porque también va a tener todas las comodidades, por así decirlo, pero mínimo que pague algo. Porque, Pero, pues, entre comillas, la cárcel sería como el peor castigo para ella, porque con lo que hemos leído, se intentó suicidar varias veces ya que no tenía el poder de hacer lo que ella le gustaba hacer. O sea, si estaba en la cárcel, digamos que sería suficiente castigo, porque no ya hace no nada. tendría el poder de usar animales o torturas o sentirse, digamos, Poderosa. poderosa. Ahora la pregunta va hacia ti. ¿Tú qué pudieras hacer o qué harías? Yo quería. Mira, yo creo en la pena de muerte, pero en una sociedad bien ajustada, donde no haya tanta corrupción como en nuestros países latinoamericanos. Y ahí el problema. No sé si viste Sí, la... porque, Ajá. durante mucho tiempo en México, o sea,
Si se prueba la pena de muerte, el gobierno pudo haber matado a 1000 personas que estén en contra. Sí, se van a deshacer de los incómodos. No sé si viste Sí, ahorita sí. que está un tema bien cabrón en Estados Unidos de que le quieren dar pena de muerte a una mexicana, güey. O sea, tiene pena de muerte, pero ya le dieron un juicio porque supuestamente eso, no me acuerdo en qué año, en los 90 creo, asesinó a su hija de 3 años. Entonces está en Estados Unidos, que ahí son así como de... Y estaba en el corredor de la muerte. Y se supone que el 23 de este mes la iban a ejecutar con inyección letal. Pero ganó como un amparo para que vuelvan a hacer su juicio. Porque lo que dice ella, que no fue su culpa, fue negligencia porque supuestamente eso la niña se cayó de una escalera, se fue rodando y falleció. Entonces ahí dijeron, no, ni madres, porque ya tenías como que antecedentes de que no la cuidabas bien y por eso estabas a pena de muerte. Entonces ahí es exactamente lo mismo. ¿Cómo puedes juzgar? ¿Con qué vara la vas a medir? Está mal lo que hizo, sí, está muy pésimo porque eres padre, tienes que hacer lo mejor que puedas, pero en ese caso, por algo que no estuvo como que tal cual en tus manos, perdió una vida, te van a matar. Ahora, una pregunta. Digamos que un familiar tuvo fue víctima de Ingrid. Shit. Es que ese es también el problema, güey. Tú vas a decir, ¿sabes qué? Pues que la maten. Pero es a lo mismo. Si la mata va a ser la salida fácil. La salida muy fácil. Yo digo eso, sería la salida fácil. En eso consiste prácticamente el ponerte en lugar de otro, ¿no? Ajá. Empatía. Y es con lo que alidia, pues, todo el poder político actualmente. Y no nada más con eso, sino con la queja pública. Estamos en una época en la cual pones algo en internet y, ¿verdad? Sí. Pues cualquier persona opina sin saber realmente del tema. Te funan. Tal cual Exactamente. está bien cabrón. Es lo que te digo, como dice la escritora, todavía hay gente que hizo esas cosas, que sabe hacer esas cosas, y ahora la ven como si fueran unas buenas las vecinas, ¿sabes? La vecina que me dio una tacita, y todas las cosas que hicieron nunca se pagaron, no hicieron nada, pero es exactamente lo mismo que tú comentas, güey. Siguieron su vida normal, entre comillas. Sí, es ahora sí que una página oscura de historia que van a dejar así como que muy, muy el olvido. Pero, por ejemplo, la sobreviviente que fue a la ONU para ver qué pueden hacer, pero ¿qué quiere que hagan, güey? O sea, ¿qué puede hacer? A lo mejor pensión vitalicia, pero el trauma, ¿quién se lo va a quitar? Puedes a lo mejor salir o bloquearlo un poco, o tratar de vivir con eso, pero eso ya sucedió. Ya le pasó, Ya está hecho. el daño ya se ha hecho. Por algo que ni siquiera le costaba. Hay una serie en Netflix hablando de eso, de todo esto del tema de la pena de muerte, todo ese rollo. Hay una serie de una persona que metieron a la cárcel. Se llama Justicia para no recuerdo el nombre del personaje. ¿De un afroamericano o algo así? No, es un blanco que metieron a la cárcel. Primero que por matar, no recuerdo quién. Resultó que revelaron el caso años después y salió libre porque no encontraban ninguna evidencia. Pero el que estaba de sheriff en aquel tiempo, o sea, las traía como que contra esa familia. Uh-huh. Fue una chica de un noticiero a entrevistarlo. Y misteriosamente la chica que fue a entrevistarlo amaneció muerta. Ah, cabrón. Y el carro, como ellos tenían un lote de coches, no un lote, era como una chatarrera, ¿no? De partes de coches ya destruidos. Supuestamente encontraron el carro en el solar de ellos, o sea, y él dice, es que es imposible que eso haya sido porque obviamente en primer lugar quién a buscar iba a ser en mi casa, si yo lo hubiera hecho, yo lo hubiera matado y dejar su carro en el mismo solar. Sí, es bastante obvio. No. Oigan, perdón que te interrumpa, ¿les molesta si empieza una transmisión en Facebook para grabar así como que el final? Ajá. Vamos a poner aquí transmitir. Ajá, sigue. Ahora sí, estamos en vivo, completamente en vivo en Facebook. Estamos en vivo, estamos grabando un capítulo especial aquí con el buen Jafet. El tema de hoy estuvo bien cabrón. Estamos hablando ahorita como que cerrando un poco lo que es el tema que vimos. ¿Ustedes querían pena de muerte o cárcel de por vida? Y a ver, continúa con tu explicación, por favor. Sí, te estaba comentando que
en algunos casos, pues es muy difícil como que dar la pena de muerte. ¿Por qué? Porque prácticamente está siendo juez sobre la vida de los demás. Sí, como que te da el poder. Entonces, cuestiona, ¿quién te da la autoridad para decir sobre la vida sobre los demás? Está cabrón. Y luego, como tú deciste que en primera hay que combatir primero la corrupción. Porque no sé si has dado cuenta, salió un caso, no sé si fue aquí en Querétaro, creo que sí, de una mujer indígena, no sabe leer. Sí, ni fue escribir, en Querétaro. y sí fue en Querétaro. Creo que fue su nieta. No me acuerdo bien. Creo que era su nieta. Como ellos viven en la sierra, en parte alejadas, ya sabes cómo está, rocas, montañas, todo eso. La menor cayó y tuvo una lesión grave que le costó la vida. A la mujer fue detenida porque ella era la que estaba, digamos, entre comillas, a cargo de la niña. Y le hicieron firmar una declaración diciendo que ella fue culpable de que la niña muriera, sin saber escribir ni leer ni nada. Sí. Esa mujer Eso estuvo... prácticamente va totalmente en contra de los derechos humanos, o sea, no Ajá. tenía ni un intérprete, no tenía nada. Le encerraron, estuvo no sé cuántos años, pero sí fueron varios años encerrada. Y Creo que fueron 16 años. 16 Vamos a años. buscar la información y la ponemos. Ajá. por acá. Estuvo 16 años Encerrada, encerrada güey. por un crimen que no cometió, por una declaración que firmó sin saber que estaba firmando y que la obligaron, entre comillas, a firmarla. Y ahora creo que están investigando quién fue quien permitió utilizar esa confesión sin saber que ella no sabía leer ni escribir. Ahora, por ejemplo, una pregunta hacia ti. Ya pasó eso, ya pasaron los años, ya la dejaron libre, ya le dieron su libertad. ¿Qué crees que pudieran hacer para resarcir ese error? Porque como quiera fue un error, pero ¿qué le pueden dar para poder Recuperar todo el tiempo. recuperar el tiempo perdido? Mira, si esto me pasara a mí, yo les pediría millones de pesos, por lo menos, es lo mínimo que pueden hacer, porque te quitan tiempo con tu familia, te quitan tiempo de avance personal, de avance laboral, y yo creo que ni mucho dinero en el mundo ayudaría a resarcir lo que el gobierno te hizo. Y es justo, o sea, es justo también. En México casi no se aplica, es bien raro. Ujú. Pero es justo que se demanda al gobierno, que se demanda a los culpables. Y si no fue solamente el gobierno, fue toda la institución. Fue una institución en lugar del gobierno, pues que se demanda a esta institución. Pero estamos hablando que es una persona indígena, güey. O sea, va a decir, no, ¿sabes qué? Pues ahí muere, ya me voy a mi casa. Damos una despensa o Bueno, algo. tú me preguntaste a mí qué es lo que Ajá. yo pienso. Sí. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? No va a pasar nada, Mm-mm. siendo sinceros. Porque esta persona, pues, digo, si le hicieron firmar un papel prácticamente para encerrarla, Va a ser que no, firme va una... Sí, no va a poder sus derechos, ni siquiera los conoce. No. Y eso es lo cabrón. Ujú. Me voy a meter en un desmadre, pero no sé si viste o no sé si vieron la noticia de la... A opinión solo de él y de... What the fuck. Para que Digamos me funen. que- Sí, más, luego tocar el tema por encimita, pero por ejemplo la niña que mataron en Querétaro, no sé si viste eso, güey. Que en una unidad familiar que tiene guardias, una niña de 6 años fue encontrada, primero fue desaparecida y después la encontraron a los 2 días, creo, muerta y abusada sexualmente, güey. No sé si te suena ese caso. Que supuestamente era una persona de Oaxaca, ¿no? Exacto. A lo que voy es de Que vivía que... en un condominio. Sí. Ujú. Era casi vecino, prácticamente. A lo que voy con todo esto, supuestamente las autoridades decían que el señor había sido, y otras personas decían que no, güey, que ese güey ni siquiera hablaba español. Y aquí, por ejemplo, entra otra tangente que no necesita hablar español para cometer lo que cometió. Sí, mira, se ha dañado tanto a la comunidad indígena que actualmente se les santifica. Pero, sí, Como en Estados Unidos con los negros, ¿qué pasa? O sea, ya que prácticamente está prohibido decir negro en Estados Sí. Unidos. Porque se les tuvo como esclavos, se les trató como perros, los dieron lo menos que pudieron y ahorita pues tratan de resarcir todo ese daño que hicieron. como, No lo van sí. a poder resarcir.
No. No la puedes revertir, no se puede. Y ahorita están prácticamente santificados los negros. Tanto así, te puedo decir que Will Smith pensó que no iba a tener consecuencias por haber obsequiado a Chris Rock. El problema fue que Chris Rock también era negro. Ajá, o sea que... Sí, o sea, y es como un problema ya ni siquiera de minorías, porque es así tal cual como son personas muy públicas y pues ¿a quién vas a defender si ya están ahí los dos? Si Chris Rock hubiera sido blanco, todo el mundo le hubiera pedido a Will Smith. Sí, porque está en su derecho poder hacerlo. Ajá. Pero no, o sea, y aparte yo pienso como que a lo mejor fue actuado o algo, pero basta. Digamos que aquí el problema no es de qué color es, qué ideología tenga, qué, digamos, religión o gustos sexuales, algo así. Simplemente es personas malas contra personas buenas. Siempre van a buscar. Exactamente. La igualdad real, lo que es la igualdad, es que todos sean tratados como iguales. No que se les dé preferencia a minorías o a grupos que fueron opacados durante años. Por ejemplo, actualmente no sé si han leído sobre... Ya vamos a meter otros temas. Ajá. Sí, dale. Ok. ¿Han leído sobre el manifiesto feminista en Argentina? No. He escuchado más o menos algo, pero no muy a fondo. Prácticamente se piden leyes en contra de los hombres Creo que y sí. más leyes a favor de las mujeres, porque estamos de acuerdo que hay más leyes a favor de las mujeres Sí. en la actualidad. En la actualidad, en México, por lo menos en México, y yo creo que en la mayoría de Latinoamérica y América del Norte, la ley está incluida ante la mujer. Te divorcias y a quién le da la patria potestad de los niños. A la mujer. Exactamente. Y no digo que esté mal, digo, está bien. Ajá. Pero querer ponerse sobre los derechos de los demás, ahí es cuando ya salto y ya digo, no está bien. A ver, te lo voy a poner más, te voy a poner un poco más complicado. No sé si viste también que creo que un récord, no, ni siquiera me acuerdo el deporte, pero vamos a ponerle, por ejemplo, natación. Que el récord de natación fue hecho trizas por una mujer trans. Que dijo, me las llevé, ¡pum! Y gané. ¿Qué opinas tú con eso, güey? Okay. Igualdad. ¿Han visto la serie South Park? Sí. Ok, hay un capítulo en el que un señor extremadamente musculoso hace exactamente lo mismo. Se cambia de sexo porque solamente se cambió de nombre. Pelea en la UFC y deja a la otra chica destrozada. Ah, sí, ya lo he visto. Y él celebrando como y humillando a la otra chica. Estamos actualmente tan deformados como sociedad. Tanto daño le hemos hecho a tanta gente que nos sentimos tan mal que queremos permitir todo. Tantos daños se les ha hecho a los homosexuales, a los gays, etcétera, que ahora lo permisivo está hasta ridículo. Ajá. Yo pienso que eso de darle a un hombre, porque es un hombre, la decisión o la oportunidad de competir en contra de mujeres es totalmente injusta. Sí. No estamos hechos genéticamente iguales. Tenemos diferencias genéticas abismales, tanto así que esta persona, señor, aunque se ofendan, porque es un señor, Ajá. rompió el récord mundial de mujeres de natación. Sí. Cuando participó como hombre, no era nada, no era nadie. Porque no tenía competencia como para tomar ventaja como la que tiene ahora. No era lo competentemente hábil para poder competir contra los iguales. Y hay que decir la verdad como son. Genéticamente no somos iguales los hombres y las mujeres. Somos diferentes. Y volteen a ver al lado a su esposa, a su novia, de qué tamaño están. Sí.
sus brazos, su fuerza. Yo Por sé eso cómo- también el maltrato hacia la mujer es mucho más visto que el maltrato hacia el hombre, porque el hombre pues tiene mucho más fuerza que la mujer. Bueno, así como dices tú, ¿qué opinas sobre el caso de Johnny Depp Es lo que iba a decir y yo. Amber? Ajá. No sé si sepas Ok. algo de eso. Fíjate que lo he estado siguiendo estrictamente, religiosamente. Religiosamente. Amber Heard se ve que tiene un trastorno narcisista de la personalidad. O sea, es súper evidente. Quien no lo vio desde el principio es porque está súper metido con la ideología feminista. Ella se apropió de la ideología feminista. Y no lo vio Ella tampoco. cargó la bandera de Me Too. ¿Se acuerdan de la bandera de Me Too? Sí. Que sí, hubo muchas víctimas. Pero ella también puso alguna queja o nada más la apoyaba. No, ella la apoyó y prácticamente dijo, yo represento a todas las mujeres que han sido violentadas porque yo sufrí abuso en mi casa. Fui prácticamente víctima del abuso doméstico. No dijo el nombre de Johnny Depp, Ajá. pero estaba casada con él. Sí. Ah, o sea que es. Preguntémosles O sea, Claro, y en botella. entonces, qué pues la ves queriendo... ¿Ustedes han escuchado el término narcisista? Sí. Sí. Por lo menos en la etimología de la palabra. Sí. Ajá. Ok, ¿qué entiende por narcisista? Pues alguien que le gusta ser visto, que se cuida demasiado, que sí ama que la vean. Que O sea, miren, que sea. Que no hay alguien mejor que La yo. palabra, el trastorno narcisista trata sobre una persona que ama ser vista, le gusta llamar la atención, es histriónica, le gusta que la vean. Y no solamente Amber Heard, o sea, hay muchos actores que son narcisistas y se les ve. Y con trastorno limítrofe de la personalidad, que es muy parecido. El típico vato que ven con lentes, que llega, no hay todo, pero ya con lentes, volteando para ver para todos lados. Obviamente, es guapo, es guapa la persona. Porque el hecho de que sean guapos les ayuda a desarrollar esa personalidad. Ahora, esa señorita Amber Heard, pues se ve con un apego hacia Johnny Depp. En los audios se escucha cómo ella se escucha rogando, después de haberlo lastimado, Sí. ofendido, manipularlo, defecado en su cama. sobajado, se le escucha rogando prácticamente porque no lo dejen. Ujú. Se le escucha llorando porque no lo dejen. Ahí se ve el complejo de superioridad e inferioridad en una misma persona súper marcados, así. Sí. Pero ahí, por ejemplo, ¿qué tanto está tan alejado de ser una sociópata? Porque yo, así como lo veo, es una sociópata, güey. Vamos a pegar al trastorno limítrofe de la personalidad. Lo que pasa es que la sociópata está más... Más manipuladores. No, está más conocido, ¿sí? Ujú. Pero hay muchos trastornos que desconocemos y que encajan más con la personalidad de Amber Heard. En ese caso yo diría que es una persona con trastorno limítrofe de la personalidad y definitivamente con trastorno narcisista. Tal cual, marcadísimo. Además, ¿quieren que lea que es una persona con trastorno límite de la personalidad? Dale. A ver. Y luego se lo explico. Aquí estamos para aprender. También ustedes. Ok. Dice, trastorno límite de la personalidad es un trastorno de la salud mental que impacta la forma en que piensas y sientes acerca de ti mismo y de los demás, causando problemas para insertarte normalmente en la vida cotidiana. Incluye problemas de autoimagen, dificultad para manejar emociones y el comportamiento, y un patrón de relaciones inestables. Sí, sí, sí. Dice, con el trastorno límite de la personalidad se tiene un temor profundo al abandono o a la inestabilidad. Acuérdense lo que les acabo de contar del abandono. Sí, sí. Sobre los 70 Amber Heard. Y se puede tener dificultad
en tolerar estar solo, ¿sí? Batallan mucho para estar solos. Sin embargo, la ira desmesurada, la impulsibilidad y los frecuentes cambios de ánimo pueden alejar a los demás, pese a que quieras tener relaciones afectuosas y duraderas. El trastorno límite de la personalidad por lo general comienza en la edad adulta temprana. La afección parece ser peor en la adultez temprana y puede ir mejorando con la edad. Y luego aquí en una recomendación: si tienes trastorno límite de la personalidad, no te animes. No te desanimes. Échale ganas. ¿Escucharon lo que dije y lo pudieron asociar con Amber Heard? Sí, le queda perfecto, güey. Es como lo están escribiendo. Tal cual. Sí, exactamente. Y les comento, o sea, hay infinidad de trastornos que, pues, una persona común y corriente, pues, no sabe, que no investiga. Y uno se basa a los trastornos que, pues, los que salen en la tele, los que más nos presentan los show TVs y bla, 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 bla. Pero yo diría que el trastorno de Amber Heard es trastorno límite de la personalidad y tiene una personalidad totalmente histriónica. Sí, pues aparte por su profesión. Pues creo que con eso vamos a cerrar el capítulo. Estuvo bien, aparte de que ya estábamos planeando lo de hace un chingo, ya por fin medio se pudo, porque toda esa cosa que sucedía, pero estuvo bien. Yo creo que no va a ser la única vez que estés aquí. Si quieres seguir todavía, vamos a hacer algún otro video y vamos a hablar sobre otro tipo de personas, de que han hecho otras cosas, ver más bien tu punto más o menos de psicológico sobre la persona, de qué lo orilló a hacer ese tipo de cosas, o que más o menos meternos más o menos en su cabeza. Vamos a tratar de traer más historias de este tipo, ya sea de asesinos o de psicópatas o algo, porque se pone interesante y más con un profesional. Por aquí vamos a dejar sus redes para que lo sigan y vayan, atiéndanse, chavos. Sí, si necesitan ir a terapia, úsenlo. No, yo totalmente agradecido, a mí me encanta hablar de esos temas, es mi pasión. Cuando viví en Querétaro, acuérdate que varias veces decíamos que sí, pero no hacíamos nada. No se hace nada, ya sé que... hasta que se pero pues cuando quieran, aquí estoy más puesto que un calcetín. Sí, el hecho de que nos he esperado 3 horas, porque acá mi amigo... Problemas de la ciudad. Está bien, de vez en cuando hace falta eso. Yo creo que sí lo vamos a hacer bien seguido, güey. Va a ser bien. Sí, actualmente, pues ahorita estoy en mi consultorio, ya es de noche, ahorita me regaña mi esposa, a pesar que anduve de fiesta, yo qué sé. De fiesta vas a llegar con problemas existenciales así como de, ay, los perritos tan monos que son. No te preocupes, también hemos tenido ese tipo de problemas con otros invitados que, digamos, que tenían quejas igual. Pero, y lo malo que tardamos, que será como unas 2 semanas en subir el video, así que en esas 2 semanas no supimos qué pasó en esa relación, así que... No sabemos todavía, pero vamos a tratar de tenerte más seguido por acá. Y bueno, vamos a poner las redes aquí para que vayan, se atiendan acá con el amigo. Y gracias por sí, venir. Yo prácticamente pues encantado. Actualmente doy terapia en Chihuahua, en Nuevo Caserán de Chihuahua, pero también tengo muchos pacientes en Querétaro, en línea, mayormente. Quien desee, pues ahí voy a dejar mis redes sociales para que puedan y deseen atenderse. No será una Ingrid más. No será una Ingrid All the Rock más. Sí. Y pues bueno, otra vez gracias por estar aquí y recuerden revisar bien bajo la cama porque los espíritus nocturnos siempre acechan. Adiós, gracias, güey. Hasta luego. Para más contenido, síguenos en todas nuestras redes. Recuerda revisar bajo la cama porque los espíritus nocturnos siempre acechan. Adiós.